Te cuento que el yoyo primero se usó como arma en Asia. ¡Wow! No, más es posible. Yo no sabía eso, que el yoyo fue usado como arma en Asia. Dios santo. Bueno, Como, hay que estar vivo para ver cosas y saber. Cada vez me doy cuenta de lo menos que sé. Y bueno, hoy estoy en una compañía que para mi persona es muy grata, que es Jenny Tiburcio, quien es psicóloga. Ella se define como psicóloga holística. Claro, ella realizó una licenciatura en psicología general en la UAS, es especialista en psicología clínica, psicología organizacional, también hizo una licenciatura de psicología de la espiritualidad en la American University of New York y una maestría de gestión docente universitaria en la Universidad de Alcalá y muchas cosas más, porque como de un perfil social, que eso se lo haremos próximamente. No nos vamos a pasar el programa leyendo ese currículum tan sustancioso que tiene Jenny. ¿Quién mejor que ella para abordar el tema del miedo desde como haciendo un análisis de todos los factores? Bienvenida a ese espeluznante miedo que todo el mundo le teme. A lo que yo más temo es a tener miedo. Tengo miedo a tener miedo. Así que bienvenida. Vamos a abordar todo ese tema. ¿Cómo estás? excelente, excelentemente bien. Mirta, muy contenta de estar aquí con ustedes y con el público televidentes y feliz y encantada de la vida porque realmente la vida es para uno disfrutarla, para vivirla sin miedo, porque hay personas que tienen miedo a vivir. Claro que sí. Aunque el miedo es un mecanismo también de defensa, a veces es necesario porque es lo que nos va a preservar de no hacer algunas acciones que son de alto riesgo. Entonces, cuéntame un poquito del miedo. Bueno, tú sabes que te estás refiriendo al miedo como respuesta fisiológica y esas respuestas fisiológicas corporales y conductuales, según Sotres, cuando se presentan hay un aumento del ritmo cardíaco, sudoración, dilatación de las pupilas, liberación de hormonas de cortisol y de adrenalina. Pero ese es el miedo ya visto como una respuesta fisiológica. Vamos a hablar también del miedo visto como respuesta psicológica. El miedo es una emoción básica y natural que experimentamos como respuesta a una amenaza percibida o a un peligro real. En esta época hay muchos peligros que no son reales, que son infundados, que nos los están bombardeando constantemente y entonces las personas viven presa de ese miedo. Es bueno diferenciar cuando uno tiene miedo porque tú vas caminando y de repente eh, en la acera hay un desnivel y tú resbalas, así como que te da un sustico el corazón, tienes miedo a caerte y a tener una fractura, y eso es natural. Pero que te digan que en el país va a subir todo de repente y tú digas, ay Dios No, no mío, es ¿yo con lo miedo, eso poco es que yo gano? pánico. Exactamente, eso es pánico, con lo poco que yo gano, y entonces que suba todo, que la canasta familiar suba, ¿y qué yo voy a hacer? Entonces ya ese es otro tipo de miedo, pero está ahí también. Y tenemos que convivir con él. Lo importante es saber diferenciarlo, diferenciar cuando es un miedo infundado y cuando el miedo es real, porque cuando es real, porque tú tienes una enfermedad, dice, bueno, tengo miedo a morirme y a que mis hijos se queden sin mí, sin su mamá, sin su papá. Entonces, o también miedo a que esa enfermedad
que no sea terminal, pero que se vaya a convertir en una enfermedad terminal, producto de los pensamientos de esa persona, porque una persona a esa persona se le puede decir en un momento determinado que tiene una enfermedad y comenzar a pensar, convertirse en una obsesión y terminar real y efectivamente siendo una enfermedad terminal. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad en nuestro cerebro de convertir todo lo que pensamos en acciones. Es decir, tú piensas, me va a caer mal esta comida y se convierte realmente en una acción. Te cae mal, tienes indigestión, vas al baño con frecuencia y hasta tienes que tomar algún calmante, un laxante, si es que la comida te indigestó de una manera, o tal vez no un laxante, sino otro tipo de medicamento para controlar el dolor de estómago, el dolor de barriga, el dolor que estés sintiendo. Pero todo fue producto de tu mente, de que tú pensaste que entonces el miedo tiene un comportamiento psicológico bastante grande. Yo diría que un 98%. El otro 2% es el fisiológico y es el heredado. Eh, o heredado no el innato. Nacemos con esa capacidad a defendernos. Tú vas caminando y se te acercan personas que tú, según tú tienes una conducta sospechosa y piensas que te pueden carteriar y es muy normal que se te acelere el corazón y después que inmediatamente tú emprendas la huida, que te mandes corriendo. Eso es ya innato. Lo que no es innato es todo lo que nos han enseñado desde que nacemos. Desde que nacemos nos van bombardeando con una serie de creencias, nos educan con una serie de creencias y nosotros pues nos vamos moldeando y creemos que eso es natural. Por ejemplo, que si no nos portamos bien, vamos a ir al infierno. Uy, Miedo al infierno. debe hacer calor ahí porque con el calorazo que hay aquí, digo, ¿Tú crees que en el infierno hace calor? a lo mejor uno no lo siente, pero después que uno está muerto no se sabe. Pero es verdad, le han inculcado a uno demasiado miedo. Y la gente muchas veces se porta bien por el miedo de no ir al infierno. Entonces, yo creo que también hay que enseñar lo que es causa y Sí, efecto, más que ese tema sí, religioso. O sea, que sí, pero independientemente de la creencia que tenga cada quien, entender que cada acción tiene una reacción, pero eso es harina de otro costal. es cierto, tienes razón, harina de otro costal. Sin embargo, ese es el primer miedo que nos enseñan cuando estamos niños. Si te porta mal, vas al infierno. Si te porta bien, vas al cielo. Ya nos están diciendo que hay un cielo y hay un infierno y que hay un ser todopoderoso que todo lo ve, que si entras el dedo en el suspiro del bizcocho, te va a castigar. Entonces ya ahí comienza el niño con con ese miedo, porque Y el cuco, tiene miedo al castigo. o al cuco, o al señor que viene con un saco y te mete en el saco y te lleva. Exactamente, exactamente. Entonces son condicionamientos que nos han ido forjando nuestra personalidad y bueno, es importante entenderlo para poder entender a los demás. Nos hicieron creer que la vida solo tiene sentido si tú tienes una media naranja, es decir, nos condicionaron a creer que si tenemos pareja, si estamos emparejados, vamos a ser felices. Y por eso tú ves que Entera. todavía en los campos
muchachas ya después que tienen 22, 23 años, le dicen que se van a quedar jamonas. Y entonces, pero ¿y eso qué es? Quedarse jamón, no tener pareja. Eso no debería de ser, eh, para una persona no debería ser problemático. Sin embargo, el miedo a no tener pareja es un miedo social que nos condicionaron desde niños. Bueno, y si lo ¿No hacen, escuchaste eso? y eso es muy importante que se sepa, porque el que anda buscando media naranja muy rápido puede encontrar medio limón, y ahí nos cuadra. Realmente el tema de pareja, eso es algo que debe la persona entender que es completa en sí, y desde esa plenitud interna puede compartir ese ser con otra persona muy lindo, pero ese miedo es, eso lo vamos a abordar nosotras en un tema posterior. Cuéntame más. Sí, porque en cuanto a ese miedo de si me quedo sola, entonces hay otro condicionamiento y es el de que tú tienes que obedecer a esa figura paterna. Entonces, la mujer tiene miedo de quedarse sola porque tiene un padre que siempre es quien la ha estado guiando. O un hermano mayor, se casa y va a depender entonces de esa pareja, miedo a quedarse sola. Pero esa pareja se pueden separar, la pareja puede morir, o sea, por la circunstancia que se separa, entonces están los hijos mayores, los hijos varones. Entonces, esa mujer continúa con ese miedo. Pero no estamos tratando el miedo solamente en términos de la figura femenina. También vamos a hablar un poco también del miedo en el trabajo que tienen los hombres, también las mujeres, pero todavía en este país que se habla que un país donde el patriarcado reina, aunque hay muchas mujeres jefas de familia, pero todavía tenemos el patriarcado. Entonces, ese hombre, cuando se ve que no tiene trabajo, piensa que el mundo se le va a caer arriba, entonces ese miedo a perder el trabajo, a no hacerse responsable de que él puede salir hacia adelante, a no hacerse responsable de su vida y depender de los otros, ese miedo también afecta mucho la vida de las personas. Entonces, ese es un miedo también aprendido de que no puedo, de que tengo siempre que tener una seguridad alimentaria, pero esa seguridad alimentaria usted la puede conseguir en su casa, con 2 o 3 tarros sembrando hortalizas, sembrando granos, sembrando aguacate, habichuela para usted comer, pero no, estamos, de verdad que estamos en un mundo donde el miedo nos tiene invadido por todos los lados. Es tiempo como de salirse de ese miedo. También nos condicionaron a creer que las enfermedades son hereditarias y a tener miedo a las enfermedades. Que cuando tú tienes ya 40 años, tú vas a sufrir de tal o cual enfermedad porque esa enfermedad la sufría tu mamá o tu papá o alguno de tus ancestros. Ese miedo a yo voy a engordar después que tenga 50 años porque mi familia todos engordan después de los 50 años, pero ¿quién ha dicho eso? Eso no es verdad. Eso te lo han hecho creer, te han condicionado y tú te lo vas creyendo. Entonces no es así, no es así realmente. Cada persona, dime, No, que lo peor del caso es que el miedo es como la fe. Entonces tú ajá. atraes esas cosas a tu vida. Por eso yo decía, yo tengo miedo a tener miedo, porque el miedo, tú le das tanta fuerza al miedo que por alguna razón como que se cumple eso que tú temes sin necesidad también. O sea, esa es una programación que la pudiéramos trabajar. Sí que definitivamente hay que romper esa programación porque existe la ley de atracción. Lo que tú temes, lo atraes. Y no es filosofía pura, es que se ha comprobado. Lo que tú más temes, tú lo atraes. Entonces, piensa positivo. Ya estamos entrando un poquito
cuáles son las técnicas para vencer el miedo. Lo primero es cambiar nuestra forma de pensamiento, comenzar a pensar en positivo, no tener miedo a, sino hacerte amiga, amigo de eso a lo que tú temes, hacer una introspección, ver qué está pasando dentro de ti y hacerte amigo, sencillamente amigo de ti mismo, porque a veces nosotros somos nuestros peores enemigos, no nos aceptamos como somos. Bueno, yo quería tener el pelo lacio, quería tener el pelo negro, quería tener otro color de té, ser una india como soy. Entonces ahí cuando somos nuestros peores enemigos. También otro condicionamiento es a que lo contrario de el amor es el odio. Y señores, no siempre es así. Tenemos que esto no es blanco y negro. Hay puntos intermedios, aunque estamos viviendo en una dualidad día-noche, en un mundo dual, en un mundo de tercera dimensión donde están los contrarios, pero el amor y el odio no son contrarios realmente. Entonces hay que soltar ese condicionamiento. También miedo a la soledad. Hay que aprender a vivir con uno mismo, a disfrutar el estar con uno mismo. Yo hablaba este fin de semana con una amiga. Ella me decía que ella los fines de semana se queda en su casa, ella trabaja el sábado hasta el mediodía, pero que el sábado en la tarde ella disfruta estar en su casa, durmiendo, limpiando, lo que sea, como estar con ella misma. Ya sus hijos están casados, ocasionalmente le llevan los nietos a la casa, pero ojalá y todos podamos aprender a estar con nosotros mismos, no tener miedo a la soledad, porque en muchas ocasiones algunas personas se unen por miedo a la soledad, porque cuando están en la casa que no hay otra persona, le da taquicardia, le da dolor de cabeza, le da angustia, sienten esa ansiedad y entonces todo eso es producto de ese miedo. Bueno, el tema es que cuando una persona aprende esa y sabe que sabe que tiene ese miedo a la soledad y descubre ese ser y se enamora de sí mismo, o sea, y de estar con uno mismo, entonces te das cuenta que puede ser profundamente adictiva la soledad. O sea, la soledad cuando tú aprendes a disfrutar con un libro, buena música, haces cosas que solamente tú puedes hacer contigo mismo. La meditación, por ejemplo. Hay tantas cosas que hacer cuando uno está solo que, wow, es maravilloso. Y tú dices, bueno, la persona que venga a tu vida es alguien que va a agregar bienestar a tu vida. Hay gente que se mantiene con una persona a la que detesta por miedo a la soledad. ¿Sí? Realmente así es. Y entonces, según tu experiencia, la soledad puede ser adictiva. Mm. La soledad puede ser adictiva, sí, definitivamente, porque entonces tú seleccionas las personas que lleguen a tu vida, no es cualquiera, o sea, porque tú aprecias tanto tu soledad que la persona que llega tiene que ser alguien que vibre con tu energía, que esté en tu situación, o sea, que pueda entenderte inclusive. O sea, pero eso Maravilloso. descubre quién eres tú en realidad. O sea, tú no vas a permitir que venga alguien que no te comprenda, que no te acepte y que no te quiera tal y como eres. O sea, no es porque una persona sea mejor o peor que otra, es que ¿qué tú vas a hacer con alguien que no te tolera, que no te acepta y mantenerte ahí?
porque ¿qué voy a hacer yo si yo no, yo te necesito, si no yo voy a estar solo, como me dijo una, yo voy a, me quedé sola como la una, de que, de que la una, de que se quedó sola como la una, porque me dijo, digo yo, bueno, pero como la una, qué maravilloso cuando el dos no funciona. ¿Para que tú te vas a quedar ahí? No, tú no requieres a nadie para hacer eso. Es como cuando tú tienes ay, no sé, un brazo que está dañado, córtatelo, o sea, a- hay que amputarlo. Y tú lo amas y lo adoras, Sí, pues si no te funciona, sí, realmente así es. Si la pareja, la persona que tú tienes a tu lado, no te da paz, no te da armonía, tú no sientes tranquilidad al lado de esa persona, pues lo mejor es la soledad. Y como tú decías, la soledad es adictiva y se disfruta realmente. Y es importante que las personas aprendan a convivir con ella misma, aún tengan pareja, a estar a solas con ellos, que busquen esos 10 minutos, esa media hora, esa hora al día para estar con ellos mismos a solas, ya sea meditando, escuchando música, dándose un masaje, en fin, que es importantísimo que aprendamos a vivir con nosotros mismos, no siempre estar rodeado de las demás personas y que aunque las personas estén ahí, que tú puedas estar contigo misma, aunque tus hijos, tu pareja, los vecinos, los demás familiares estén contigo, uno hacer así como un momento de atracción. Pues Jenny, fíjate, eh, sí, Jenny, discúlpame, el tiempo se nos ha venido encima. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa porque la gente ha estado llamando. Aquí veo algunas preguntas y te vamos a comprometer para que grabemos de nuevo y para que estemos aquí con nuestros amables ok. televidentes que están muy afanados por estar, por accesarte, darles tu dirección, tu teléfono, cómo localizarte y les prometemos que tendremos a Jenny Tiburcio de nuevo por acá si ella acepta la invitación, por supuesto. Pues sí, yo acepto la invitación con mucho gusto. Rápidamente así debemos aceptar los miedos, convivir con ellos. Unos son aprendidos, la gran mayoría nos educaron, nos condicionados, innato cuando hay algunas reacciones ante un peligro inminente, pero debemos confrontar los miedos, respirar profundo ante una situación, cambiar nuestra forma de pensar y buscar ayuda profesional cuando sea necesario, porque a veces se desarrolla una angustia, una ansiedad y hay que buscar la ayuda de un profesional. Para eso tenemos a Ana Mirta, estoy yo también, ¿Y y dónde estoy en, localizarte? Porque es que la gente te busca. ok, estoy en el centro, en Incentro, estamos ubicados en Centro Dominicano de Oftalmología frente al antiguo Marión, frente al Hospital del Cáncer, en la zona universitaria. También a través de Facebook, en Centro de Atención Psicológica, nos encuentran ahí y con mucho gusto estoy para servirle a quien sea. Muy bien. Pues vamos a agradecer que ya haya estado con nosotros. Parece que se ha frizado el internet de momento. Y pues vamos amor, 809 809 809 729 60 809 729 repítelo por 6609 favor. 809 729 6609.
Muchas gracias por haber estado con nosotros, aceptar la invitación ahora y esperamos que pronto tenerte de nuevo. Gracias, gracias, gracias y bendiciones. Señor director, vámonos a pausa.